En este vídeo vamos a hablar sobre las curvas dosis-respuesta en farmacología y vamos a realizar un ejemplo práctico, concretamente para la adrenalina. Para el desarrollo de este tema vamos a seguir el siguiente esquema. Primeramente definiremos lo que son las curvas dosis-respuesta en el ámbito de la farmacología y los diferentes tipos de representaciones gráficas. A continuación veremos los conceptos fundamentales relacionados con estas curvas y representaremos la curva dosis-respuesta de la adrenalina. Las curvas dosis-respuesta son la representación gráfica de la relación entre la dosis administrada de un fármaco y la respuesta farmacológica. Se van a poder representar mediante dos tipos de curvas. Mediante una curva hiperbólica, donde la ordenada o eje vertical especifica la intensidad del efecto farmacológico hasta su máxima expresión, relacionándola con la dosis en el eje de abscisas o eje horizontal. Asimismo, se ha observado que la representación gráfica de la curva dosis-respuesta con frecuencia mejora cuando se contrasta el efecto del fármaco en función al logaritmo de la dosis, permitiendo la transformación de la curva hiperbólica en una curva sigmoidal. Las ventajas de la curva sigmoidal van a ser las siguientes. Permite la presentación de datos más detallados en la zona de dosis bajas, permite incluir un amplio rango de dosis en un solo gráfico, tiene un centro de simetría, el cual representa la dosis capaz de producir el 50% de la respuesta máxima. El segmento intermedio de la curva es lineal, lo que es de importancia práctica, ya que se puede analizar en modo más apropiado que los segmentos curvos. Estas curvas, además, se pueden usar para evaluar los aspectos cuantitativos de la acción de un solo fármaco o para comparar acciones entre varios fármacos. En la curva dosis-respuesta se pueden estudiar o caracterizar los siguientes aspectos de importancia del fármaco en estudio. Dosis máxima, que es la mayor cantidad de fármaco que puede ser tolerado sin producir efectos tóxicos. Dosis mínima, que es la dosis a la que comienza a aparecer el efecto terapéutico. Dosis terapéutica, que es la dosis comprendida entre la dosis máxima y la dosis mínima. Dosis efectiva 50 o DE 50, que es la dosis que produce el efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe el fármaco. Potencia, que va a estar determinada por la cantidad del fármaco expresado en gramos, miligramos o microgramos para la obtención del efecto deseado. Y la inclinación o pendiente, que representa habitualmente la parte central, lineal de la curva dosis-respuesta y se define como la razón de cambio del efecto en función de la concentración o la dosis empleada del fármaco. Una inclinación muy vertical significa que pequeñas variaciones en la concentración del fármaco inducen rápidamente el efecto máximo, siendo más fácil llegar a niveles tóxicos. Por el contrario, una inclinación cercana a la horizontal indica que solo se obtendrán variaciones importantes en el efecto farmacológico con incrementos muy marcados de las dosis. Las curvas dosis-respuesta se pueden utilizar para comparar los efectos farmacológicos entre distintos fármacos, como por ejemplo su potencia, la intensidad de la respuesta o la eficacia. En la primera figura se observa la representación correspondiente a tres fármacos. Cuanta menor concentración del fármaco sea necesaria para alcanzar la dosis efectiva, mayor será su potencia. De esta forma, el fármaco A es más potente que el B y el C, y el fármaco B es más potente que el C. Por otro lado, en la segunda figura podemos ver representada la intensidad de la respuesta causada por diferentes tipos de fármacos, que es lo que se denomina actividad intrínseca. Cuando a una misma concentración de fármaco mayor sea el efecto, mayor será la eficacia del fármaco. A continuación, vamos a representar la curva dosis-respuesta de la adrenalina, que es un fármaco agonista alfa y beta adrenérgico de acción directa, que va a producir los siguientes efectos a nivel cardiovascular. En el corazón, por acción beta 1 va a incrementar la frecuencia cardíaca sinusal, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción, lo que contribuye a aumentar el volumen por minuto y la presión arterial sistólica. Por acción beta 2, a dosis bajas, la adrenalina va a producir la vasodilatación de las arteriolas y como consecuencia va a aumentar el flujo sanguíneo y reducir la presión diastólica. Por el contrario, a dosis altas va a activar los receptores alfa 1 y alfa 2 de las arteriolas de la piel, las mucosas y el área esplácnica, incluida la circulación renal, lo que conlleva a una elevación de la presión arterial, preferentemente de la diastólica. Es lo que se denomina como efecto Dale. Para la representación de la curva dosis-respuesta vamos a utilizar dos herramientas diferentes. El Excel, que forma parte de la práctica 6, hipertensión arterial, de la asignatura Farmacología Básica del tercer curso del grado de Medicina, mediante el cual dibujaremos la curva. Y el programa RAD Cardiovascular System Simulation,
con el que realizaremos las mediciones de la presión sanguínea arterial, tanto la sistólica como la diastólica, y también de la frecuencia cardíaca. Para este ejemplo, realizaremos la curva dosis-respuesta en relación al efecto de la adrenalina sobre la frecuencia cardíaca de la rata. Para ello, abriremos el Excel que se incluye en el material de la práctica 6 y clicaremos en la actividad 4 para realizar la curva dosis-respuesta de la adrenalina. Para esta curva nos vamos a centrar en la frecuencia cardíaca. No obstante, la versión que tendréis disponible está preparada para trabajar también con la presión arterial sistólica y diastólica. Para complementar los datos, tenemos una tabla que está compuesta por 3 columnas. En la primera van a figurar la dosis de la adrenalina, cuyos valores se van a incluir en el eje horizontal mediante una escala logarítmica. En la segunda columna, el valor de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada tras la administración de la correspondiente dosis. Y por último, la tercera columna, que se va a calcular de forma automática y va a representar el porcentaje del efecto máximo del fármaco y cuyos valores se van a incluir en el eje vertical. Para comprobar el efecto de las diferentes dosis de fármaco, vamos al programa de simulación. En primer lugar, nos tenemos que asegurar de escoger el modelo de rata desmedulada. Después, como nos vamos a centrar en la frecuencia cardíaca, cerraremos el resto de mediciones. En el listado de fármacos, escogemos la adrenalina y en el desplegable una de las dosis que figuren en la tabla del Excel, por ejemplo, la de 100 microgramos por kilogramo. Ahora ya empezamos el experimento. Dejamos unos segundos para que se normalicen las constantes del animal e inyectamos el fármaco. Por activación de los receptores beta-1 del corazón, la adrenalina va a producir un incremento de la frecuencia cardíaca, que a esta dosis, como se puede observar, es bastante pronunciada. Dejamos que alcance el efecto máximo y una vez que comience a descender, detenemos el experimento. A continuación, con la barra de medición, buscamos el efecto máximo y lo anotaremos. Este mismo procedimiento habrá que realizarlo con todas las dosis de adrenalina. Cuando hayamos terminado, volveremos al Excel y pegaremos los resultados en la segunda columna y de forma automática saldrá representada la curva dosis-respuesta de la adrenalina en cuanto a la frecuencia cardíaca. Por último, para completar la actividad, tendréis que realizar de la misma forma las curvas correspondientes a la presión arterial sistólica y diastólica de la rata.